Ya otra vez. Ya, Ok, ya, a ver. Interculturalidad o cultura a lo occidental. El rechazo indígena hacia la educación intercultural bilingüe. Eh, Somos el grupo 8 integrado por Judy Cuenca, Karen Rosario, Ariel Teca y Anay Ulloa. En Ecuador, el principio de la interculturalidad incluido en la Constitución atraviesa una profunda crisis en el siglo XXI. A pesar de que el marco jurídico establece el pluriculturalismo y el plurinacionalismo, grupos indígenas muestran un cierto rechazo o una indiferencia hacia una de sus principales manifestaciones, que son la educación intercultural bilingüe, EIB. Según Christian Tim, esta situación revela como un síntoma chocante y revelador de la crisis de la interculturalidad, que pone en evidencia el desfase de las políticas públicas frente a experiencias y necesidades de los grupos indígenas en el Ecuador. Desde esta perspectiva, el debilitado interés hacia la educación intercultural bilingüe se relaciona tanto con el modelo que fue planteado sin tener en cuenta aquellas realidades de las comunidades como con el interés de estas de buscar mejores condiciones de vida en el contexto de un Estado que a la par enfrenta nuevos retos para atender a grupos diferentes variados. Métodos y limitaciones del estudio de caso. Ok, la investigación antropológica, especialmente la etnografía, se construye sobre la base de la inmersión profunda y prolongada en una comunidad, buscando así como comprender sus prácticas, valores y perspectivas desde una visión interna. El texto nos proporciona como un detalle de la metodología de un estudio de caso etnográfico, esto enfocado en una comunidad shuar en la provincia de Zamora Chinchipe. La duración es de 9 meses y su principal objetivo es analizar el uso del idioma shuar y las experiencias escolares sociales. Em, este artículo, derivado de una tesis doctoral y trabajo de campo posterior, no solo describe el proceso de investigación, sino que también subraya las consideraciones tanto éticas y fundamentalmente lo que se llama las limitaciones inherentes a la generalización de los hallazgos, lo cual se explorará en los periodos de trabajo de campo, la naturaleza de la interacción con esta comunidad Shuar. Metodológicamente, el estudio se centró en esta Shuar autónoma que está rica en idioma y prácticas ancestrales, empleando así entrevistas semiestructuradas sobre plantas medicinales y la movilidad social. Y también como el investigador presenta esta posición de observación participante. La ética fue primordial con un consentimiento informado, anonimato garantizado y una aprobación de líderes comunitarios y un comité universitario. Crucialmente, el autor muestra una fuerte autoconciencia metodológica al explicitar limitaciones del estudio. Reconoce también la vasta población shuar, su dispersión territorial y la diversidad de su interacción con la sociedad, ya sea mestiza, el Estado y también lo que es el mercado. Por ello, no generaliza sus hallazgos a todo el pueblo shuar, sino que solo a cierta comunidad, señalando que otras zonas, por ejemplo, eh, la minera o evangélica, que presentan varias realidades distintas. Esta honestidad intelectual refuerza lo que es la validez del estudio, delimitando así su alcance a una comprensión profunda y específica del caso particular investigado. Ok, luego pasamos a lo que es la cultura, el reclamo de la interculturalidad y el rechazo de la educación intercultural.
Empezando por la desigualdad histórica, los pueblos indígenas han vivido en condiciones de desigualdad frente a los grupos mestizos y blancos, especialmente en cuanto al acceso ya sea a servicios y también al reconocimiento institucional. En América Latina, especialmente en Ecuador, la conversación sobre interculturalidad se ha vuelto más intrincada. Esto se debe a que las estrategias gubernamentales y los requerimientos reales de estas poblaciones nativas no están alineadas. Por ejemplo, la educación intercultural bilingüe está pensada para unir y mantener vivas las culturas ancestrales, pero a menudo esta es rechazada por esas mismas comunidades. Esta situación puede poner en manifiesto una gran diferencia entre la perspectiva occidental, que es de la cultura, y lo que realmente importa a los pueblos indígenas, quienes a menudo consideran que la educación tradicional es mejor para poder progresar. Existe una crítica al culturalista, que es que la educación intercultural bilingüe ha sido promovida como una lógica con una lógica culturalista occidental que no siempre responde a las necesidades reales de los pueblos indígenas. Y aquí es donde se da este rechazo indígena a la propia como que aceptación de la educación intercultural bilingüe. La oposición a la EID no implica un rechazo a la identidad, sino a una identidad impuesta. Esto nos quiere decir que no importa o que importa no si se dé o no se dé lo que es mantener la cultura indígena. Y pues aquí la cultura, lejos de ser un grupo fijo de costumbres, es experimentada por los pueblos en su vida diaria, ya sea en sus métodos de supervivencia y en sus deseos de futuro. Aquí que se señala claramente la idea de que la cultura está empleada en la creación de políticas interculturales, lo cual está influenciada por una perspectiva etnonacional proveniente del cristianismo y del colonialismo, que requiere que cada grupo tenga su lengua, su metodología y su identidad uniforme. Esta perspectiva es profundamente incompatible con la realidad híbrida, ya que es cambiante y a menudo lo bilingüe de los pueblos indígenas de hoy. Bien, tenemos la historia y raíces autóctonas del afán de los pueblos Shuar por dominar el español. Tenemos que en el pueblo Shuar la organización social tradicional, por ejemplo, las familias poligínicas y dispersas, las familias residencia local, las redes y alianzas flexibles, las transformaciones sociales, coloniales, la colonización serrana del siglo XX y la reformación agraria de los años 60. Esto es la experiencia del pueblo Shar. Con las instituciones educativas se refleja un proceso histórico y social complejo que se modifica según la experiencia de las vidas de las comunidades. Los originarios de la selva amazónica en la provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera de Ecuador y Perú, los Shuar, pasaron de ser una estructura social flexible a ser caracterizada por familias dispersas y residencia matriz local. Esta es una realidad marcada por la sedentarización en números llamados céntricos y la interacción de la sociedad mestiza y sus sistemas. Este cambio fue impulsado por la colonización, la reforma agraria y la influencia de las misiones católicas, que introdujeron la educación occidental como vía para la integración y la movilidad social. Tenemos que la educación formal se ha convertido en un elemento clave para las metas de los Shuar, especialmente en lo que respecta al aprendizaje dentro del que cabe el castellano y la posibilidad de acceder a profesiones y recursos económicos. No obstante, este proceso también ha generado tensiones y transformaciones culturales, mostrando una relación ambivalente con la conservación de sus prácticas ancestrales y el reconocimiento político-cultural. La educación en los centros
no representa un medio para adaptarse al mundo mestizo, sino que también es un espacio donde se negocian identidades, culturas en un contexto de constante cambio. Tenemos como conclusión, eh, tenemos como conclusión que dentro de lo que cabe el libro nos revela que hay el debilitamiento de interés hacia la educación intercultural bilingüe por parte de grupos indígenas. Como el Shuar tiene una base de tanto histórico, político y sociocultural, el team afirma que el principal problema radica en que el modelo vigente de la interculturalidad parte de una comprensión fija y etnocéntrica de la cultura, sin tener en cuenta las experiencias vividas y las estrategias de sobrevivencia de las comunidades. Esta posición es fija y estática de la cultura, la cual lleva a las comunidades que sean consideradas como grupos que necesitan ser salvados o conservados, sin atender sus necesidades. En los contextos y sueños específicos, el Shuar se ha centrado en aprender el español para poder desenvolverse, defender sus derechos y buscar una mejor vida dentro de las sociedades mestizas, porque eso les proporciona mejores oportunidades laborales, sociales y económicas. Dejan de lado su esfuerzo por conservar el idioma shuar en la educación, ya que esto no les proporciona tantos beneficios en el entorno del que están viviendo. Este descubrimiento nos lleva más que todo a reflexionar sobre el modelo vigente de la interculturalidad, que se necesita una descentralización y una reformulación que la responda a las realidades vividas por las comunidades indígenas. Según Tim, cualquiera que sea el medio, las actitudes del rechazo o indiferencia frente a las eh, EIP apuntan a la política pública a un mayor grado de descentralización, ya que de esta forma se puede realizar la interculturalidad que se desarrolla desde las realidades contemporáneas de los pueblos y naciones. Eh, Eso sería todo por la exposición de hoy. Gracias.